Buenas tardes, mi nombre es David y yo quiero compartir con ustedes hoy día un breve mensaje: cómo aceptar a Cristo como Salvador personal. Es una cosa de mucha importancia que uno tenga la absoluta certeza a dónde va a pasar la eternidad. ¿Quién quiere esperar al final para saber sí o no? Cuando estoy hablando con una persona, muchas veces yo comienzo con dos preguntas. La primera pregunta es lo siguiente: si usted muriera hoy día, ¿estás 100% seguro que iría al cielo? Ese comienza al tiro, al grano, digamos, en si tiene o no tiene confianza. La segunda pregunta también es importante, que dice: si usted se muriera hoy día y fuese al portón del cielo y un ángel salió para decir, ¿por qué debo dejar entrar?, ¿cómo respondería? Yo creo que debo entrar está dando más o menos en qué está confiando para su salvación. Entonces hoy día yo quiero ayudar un poquito de sacar un poco la confusión, porque confusión hay. Mire, no importa en qué esquina de la ciudad encontramos muchas iglesias diferentes. Cada uno dice que somos la verdad, cada uno dice nosotros somos el camino correcto. Y hay mucha confusión, cada uno tiene su propia lista, sus propios nombres, etc. Pero supongamos que yo pudiera tomar todas las religiones del mundo y dividir en solamente dos campos o dos categorías. Sería mucho más fácil, ¿cierto?, elegir entre uno de dos. Y eso es lo que vemos en la Biblia, que toda forma de acercarse a Dios cae en uno de dos. Y esos dos caminos son representados por dos personajes bíblicos. Los dos personajes son Caín y Abel. Caín y Abel fueron primeros dos hijos de Adán y Eva. Los dos creían en el mismo Dios. Los dos eran activos trayendo ofrendas para ofrecer a Dios. Pero en verdad Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Si Dios hubiera aceptado las dos ofrendas, entonces uno puede decir que, bueno, no importa lo que cree, no importa qué religión, todos los caminos llegan al mismo lugar. Pero en ese caso nosotros vemos de que Dios solamente aceptó uno. Así que lo que pasa es que en estos dos casos, Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Caín se enojó con Dios y después también se enojó con su hermano Abel. Y haber enojado con Abel, salió al campo y mató a su hermano. Entonces, cuando muchas veces alguien me hace la pregunta, ¿y por qué Caín mató a Abel? Y dije, no, esa no es la pregunta. La pregunta es por qué Dios no aceptó las dos ofrendas. Conteste la razón por qué Dios no aceptó las dos ofrendas y cuál ofrenda aceptó, y ya está en buen camino para saber cómo aceptar al Señor en la salvación. Entonces comenzamos entonces de los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Uno fue al campo y era del campo tomando la semilla, sembraba la semilla, cultivaba, regaba, y al final, cuando estaba lista, cortó la cosecha y al altar con todo puso la cosecha así: Señor, todo esto yo he hecho con mis esfuerzos para usted. El otro era de un rebaño de ovejas, escogió un cordero. Y él llevó ese pobre inocente animal al altar y con un cuchillo lo mató. Entonces me hago la pregunta: ¿qué piensa? ¿Cuál de las dos ofrendas aceptó Dios? ¿La cosecha o el cordero? Bueno, lógica dice, a lo mejor aceptó la cosecha porque requiere más sacrificio, requiere más esfuerzos, y además ese pobre animal, ese corderito, no merecía morir. Pero si uno lee Génesis 4, va a saber que Dios, al contrario, aceptó el cordero y no la cosecha. Algo que es medio chocante. Sin embargo, dice el libro de Isaías que Dios hablando: mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. En otras palabras, Dios no piensa de la manera que nosotros. Entonces no vamos a buscar lo que es lógico, vamos a ver lo que Dios dice. Lo que es verdad, yo tengo una definición de verdad. Verdad es lo que es, no lo que creo. Nadie tiene un monopolio de la verdad. Entonces resulta que yo necesito descubrir la verdad, no debo establecer la verdad. Y no voy a tratar de convencer con la fuerza a alguien para la verdad, porque la verdad es lo que es. Entonces, en ese caso, para entender por qué Dios aceptó el cordero y no la cosecha, hay que retroceder en el tiempo de Adán y Eva. Adán y Eva fueron criados
inocente, puesto en paraíso, ese lugar precioso, bello. No había tristeza, no había pecado, no había ningún tipo de enfermedad, no había accidentes, no había ni muerte, nada de esto. Pero Dios puso un solo requisito, una sola restricción, por decir, un solo mandamiento. Había un árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios dijo, no lo tome y ni come, porque en el día que come va a morir. Y sabemos que aunque fuese uno solo, ellos dos, a través de la situación que fue engañado a Eva, después pasó a su marido, los dos comieron, y dice que los dos se murieron. Pero después fueron expulsados del huerto. ¿Cómo puede ser expulsado del huerto y morir al mismo tiempo? Y la verdad es que no murieron físicamente, aunque la muerte física ya fue parte de su vida, sino fueron muertos espiritualmente. El ser humano es un ser tripartito. Nosotros sabemos que el ser humano tiene tres partes. 1 Tesalonicenses 5, 23 dice, tenemos un cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Entonces ese día, cuando ellos pecaron, la parte que se murió, y a propósito, muerto significa separación. Muerte física es la separación de mi alma de mi cuerpo. Muerte eterna es la separación de mi alma eternamente de Dios. Y muerte espiritual es la separación del hombre de Dios y mi espíritu, es decir, el espíritu de ellos se murió. Cuando murió ese espíritu del hombre, creó un vacío. Entonces resulta que cada ser humano desde Adán y Eva nacen espiritualmente muertos. Es parte de la condición y la necesidad del hombre. Pablo dijo en el libro de Efesios capítulo 2, dice, estando muertos en delitos y pecados, así que no muertos físicos obviamente, sino muertos espiritualmente. Entonces resulta con ese vacío que no se satisface ni con logros, ni con placer, ni con la religión, ni con matrimonio, ni con hijos, ni con bienes. Nada va a satisfacer menos una sola cosa, es hacer revivir el alma, el espíritu, perdón. Y eso que dice en el libro de Tito 3:5, regenerando a nuestro espíritu. Eso necesitamos un nuevo nacimiento, por decir. Entonces resulta que ahora vemos que Adán y Eva están muertos espiritualmente, y ellos dándose cuenta que estaban desnudos porque sus ojos están abiertos ya, entonces ellos tomaron hojas y con sus propios esfuerzos crearon su plan de protección, es decir, que ropa vegetal, hicieron delantales. Cuando Dios los buscó y los encontró, Dios cambió su ropa, quitando la ropa vegetal y colocando otro que era a raíz de pieles de animales. Otra palabra, nada se había muerto hasta ese momento. En ese momento Dios quitó la vida de dos inocentes animales, a lo mejor corderos, para tomar la piel de ellos para tapar la vergüenza de Adán y Eva. Entonces, en ese sentido, simbólicamente, por la primera vez vemos lo que Dios busca en lugar por nuestra salvación. Y con una sola palabra voy a poner aquí la clave para entender la Biblia, en la palabra sustituto. Un sustituto es alguien en lugar del otro. Nosotros tenemos que explicar un problema. Porque Dios tiene ciertos atributos, y estos atributos se llaman atributos morales. Dios es amor, pero Dios es santo, perfecto. Dios es justo, pero también es compasivo. Entonces, con todos esos atributos, Dios tiene una situación que produce un conflicto. Y voy a explicar de esa manera. Supongamos que hay un juez que está juzgando dos jóvenes que son igualmente culpables del mismo delito. Un joven entra y va a juzgar uno por uno. El primero entra, el juez ve la evidencia, y es un joven desconocido, pandillero, etc. Entonces, culpable, a la cárcel. Ahora el segundo joven entra mientras el juez está mirando la cosa y mira, y es su sobrino, es el hijo de su hermana. Hijo, ¿qué hace acá? No, no me diga que estaba en esto. Oh, se va a matar su madre, estoy tan decepcionado. Después de retarlo un poquito, el juez dice, ya, sale de mi corte y nunca más vuelve acá, pórtese bien. Ahora pregunta, ¿es un juez justo o injusto? Y en verdad,
es un juez injusto porque según la ley tiene que aplicar la ley ahí, igual. Justicia, es decir, que hay que dar lo mismo. Entonces el juez tenía que haber aún enviado a su propio sobrino al mismo destino que el primero, si es un juez justo. Ahora, Dios tiene la misma situación con dos culpables, dos seres que Él creado, dos seres que fueron creados sin pecado. Uno se llamaba Lucero, en Isaías habla de él, Lucero, que nosotros lo conocemos ahora como Satanás, el diablo. Porque Lucero era un querubín grande, protector, era algo bello, perfecto, etc. Pero rebeló contra Dios. Y cuando él rebeló contra Dios, Dios lo condenó a la eternidad fuera de él, o a decir lo que nosotros llamamos el infierno. Y todos aplaudimos, qué bueno. Aunque no está allá todavía, ya sé que él está rumbo al infierno. Pero ¿qué pasa cuando Adán cayó en exactamente lo mismo? Rebelión, en desobediencia a Dios. Entonces Dios tiene un dilema. Si Dios perdona a Adán, Él es amor, pero no es justo. Y si Dios condena a Adán al infierno, es justo, pero ¿dónde está su amor? ¿Cómo se puede encajar todos sus atributos morales? Y la respuesta es sencilla. Un sustituto. Alguien tiene que pagar las consecuencias. Entonces, en este caso, para entender cómo Dios planificó un sentido de resolver ese problema, y Él tenía ese programa ya programado antes de Adán y Eva, aunque antes de ellos pecaron. Y es a través de un sustituto. Voy a dar un ejemplo. Supongamos, esta vez yo soy culpable de un crimen. Estoy en una corte de la ley, hay un juez, otro juez. Y resulta que mirando la evidencia me declara culpable. Y de verdad yo soy culpable. Culpable. Pero me ofrece una opción. Puedo pagar una multa multimillonaria. Vamos a decir todo, 300 millones de pesos en una multa, o si no, la cárcel. Así que tengo dos opciones. Pagar 300 millones de pesos o voy a la cárcel. El problema es que no tengo 300 millones de pesos, ni cerca. Entonces de repente yo ofrezco mi otro plan al juez. Su señoría, por favor, misericordia, no tengo 300 millones de pesos, no quiero ir a la cárcel. ¿Qué le parece que vengo todos los días a lavar su auto? ¿Qué le parece que vengo todos los días a limpiar los vidrios? O sube de rodillas al segundo o tercer piso arrepentido. O que tome mi guitarra y voy a la esquina a contar qué buen juez tenemos. O aún en esto voy a ir a vender lo que tengo en mi casa para dar a mis vecinos. No importa lo que el juez dice, que mire, yo veo su sinceridad en todo eso, lo siento, la ley ya habló. Usted es el sentenciado, no puede dictar su propia sentencia. Tiene que ir a la cárcel si no tiene la multa para pagar. Entonces no tengo ninguna otra opción. No hay nada más que puede hacer. No puede dictar mi propia sentencia, no puede ofrecer plan B. Yo voy rumbo a la cárcel. Pero antes de ir a la cárcel, había un hombre rico ese día que entró y él estaba aburrido, entró para pasar un poco de tiempo mirando el caso, le conmovió en misericordia y resulta que dices, espera un momento juez. Y todos están mirándolo. Si yo tengo 300 millones de pesos y no quiero ver a este hombre en la cárcel, no lo conozco, pero me da tanta pena, es un hombre casado, familia y todo, así que sabe su señoría, yo quiero pagar su multa, y tengo aquí mi chequera y yo quiero pagar los 300 millones de pesos. El juez dice, señor, es mucho plata, ¿estás seguro? Sí, es casi todo lo que tengo, pero no estoy resuelto, no hay otra opción. Entonces el juez dice, bueno, según la ley no importa quién paga la multa, sino que se paga en nombre del condenado. Y después el juez me mira a mí, el condenado dice, señor, no entiendo, pero este hombre quiere pagar su multa, ¿lo acepta o no lo acepta? Yo puedo mantener mi orgullo en ese momento, dice, muchas gracias, señor, pero no acepto la caridad, yo voy a mi manera y yo voy a la cárcel. O puede tragar mi orgullo y tomar la decisión más sabia, decir, Señor, ni siquiera lo conozco, pero sí lo acepto. Y el aceptar, el hombre gira el cheque, 300 millones, está pasando la corte, está revisado, tiene fondos y todo así, está timbrado, y el juez no me declara inocente porque no soy inocente, yo igual soy culpable, pero me declara libre de la condena. Esto, mis amigos, es el mensaje de la Biblia. Dios creó un hombre sin pecado, pero cuando Adán y Eva pecaron, pasó toda la raza humana, nace espiritualmente muerto y bajo la condenación. Y Dios nos pide que seamos buenos para que podamos escapar la condena. Todas las religiones caen, la mayoría cae en el camino de Caín porque está ofreciendo, voy a dejar ciertos vicios, yo voy a andar de rodillas, yo voy a andar predicando en la calle, no voy a matar a nadie, y yo voy a, etcétera, etcétera, hacer mucho a caridades.
Pero Dios no pidió eso. Dios pide una vida perfecta sin pecado, porque si tiene un solo pecado, yo como juez tengo que condenar al infierno, porque soy justo. No porque quiero hacerlo, pero porque soy justo. Entonces resulta que esa es la religión en sí hoy en día, porque es más como ofreciendo obras, ofreciendo la cosecha. Dios solamente acepta el cordero. Dios solamente acepta el sustituto. Entonces, en ese caso, vamos a ver en caso mío. Soy descendiente de Adán. Yo soy pecador. Pecador por naturaleza, pecador por hechos. No hay nada que pueda hacer para cancelar ese pecado. Entonces resulta, Dios me dice, David, ¿una vida perfecta o la cárcel eterna? Entonces resulta que no tengo otra opción. Yo voy rumbo hacia la cárcel eterna. Pero en la corte celestial, un hombre se pone de pie y dice, espere un momento, juez, Padre, yo tengo una vida sin pecado. ¿Sabe? Ningún ser humano puede ser mi sustituto, porque cada persona que nace de hombre y mujer, estas personas ya nace con su propio pecado. No puede ser sustituto por otro porque tiene que morir por su propio pecado. Para que alguien pudiera ser mi sustituto, tendría que ser nacido de una mujer, pero sin un papá humano. En ese sentido, Cristo nació de la Virgen María. Si hubiera nacido de María José, tendría pecado. Pero como nació de la Virgen María, Cristo nació totalmente humano, pero sin pecado. No tuvo que morir. Pudo haber vuelto al cielo. Tenía una vida en reserva, por decir. Y por eso es el único. No hay Buda, Santa Teresa, ni ninguna otra persona que puede ser sustituto. El único es el nacido de la Virgen Jesús, Cristo, que puede ser nuestro sustituto. Entonces, cuando él dijo, Padre, espera un momento, yo tengo una vida, yo quiero pagar la multa de David, yo quiero pagar la muerte, la separación tuya. Así que cuando Cristo murió en la cruz, Él giró el cheque. Cuando Él fue sepultado, el cheque fue pasado. Y cuando resucitó de la muerte, el cheque fue recibido, examinado, timbrado. Y Dios me dice a mí, David, mi hijo quiere pagar su multa. ¿Lo acepta o no lo acepta? Aquí viene toda esa respuesta tonta que siempre escucha. Yo creo en Dios a mi manera. Ok, ya. Ahí está la cárcel. O yo puedo tragar mi orgullo y decir, Señor, Jesús, yo no merezco esto, pero muchas gracias, lo acepto. Y cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, ¿qué está aceptando? Está aceptando el pago de su multa de pecado. Así está aceptando el rescate, porque la muerte de Cristo cancela una vida de pecado, no ciertos pecados. Desde el nacimiento hasta la muerte, cancelado. ¿Cómo está cancelado? Resulta que cuando una persona recibe a Cristo Jesús como Salvador personal, todos sus pecados por toda su vida está cancelado y Él ha pasado de muerte, como dice la Biblia, a la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, 1 de Juan. Entonces, sabiendo esto, lo que pasa es todavía en las religiones. ¿Qué es la diferencia entre la religión y una relación personal con Cristo Jesús? Yo sé que en muchas casas en la ciudad hay una ventanilla chiquitita, redonda, circular en la puerta, que nosotros aquí llamamos un ojo mágico. Y resulta con ese ojo mágico, cuando una persona está llegando a tocar la puerta, la persona de antes, mira, ¿quién llegó? Y supongamos por un momento que yo estoy tocando la puerta y la puerta de repente una mujer está mirando, oh no, llegó el pastor, ¿cierto? Entonces dice, y después se abre la puerta, pero todavía tiene la cadenita. Y está mirando por la puerta y está diciendo, oh pastor, ¿sabe? No es un buen momento. Dice que tengo todos mis hijos en la cama, mi marido no ha llegado, la casa es muy desordenada, no puedo recibir, lo siento, quizás otro día. Y digo, bueno, entiendo perfectamente bien, quizás otro día, chao, y me voy. ¿Esa señora me reconoció? Sí. ¿Y conversó conmigo? También. ¿Entré en su casa? No. Y eso es la religión. La religión es alguien que cree en Dios y reza, o ora. O ora. La relación con Cristo es cuando una persona reconoce al Señor, saca la cadena, abre la puerta y da el paso. Señor, por favor, entra en mi alma. Así que en ese sentido Cristo hizo esa promesa en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Dice que he aquí, voy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él.
Así que es a través de la puerta abierta. Y Él entra en nuestras almas por dos razones, por fe y arrepentimiento. Fe que Él murió en mi lugar, mi sustituto, y resucitó, y arrepentimiento, deseo tener una vida nueva y voy a seguir a Cristo con mi vida. Cuando uno abre su corazón, está aceptando a Cristo como su Salvador personal. Cuando una persona quiere aceptar a Cristo, entonces básicamente yo muestro 3 pasos. Paso número 1. Paso 1 es la necesidad. Y la necesidad es 2. Soy pecador, condenado. Romanos 3, 10, 23, 6, 23. No hay justo ni aún uno, dice Romanos 3, 10. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios también. Después dice en Romanos 6, 23, porque la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Estoy bajo una condenación. Pero después hay que conocer, número 2, el remedio. El remedio sabemos que es nada más que Cristo, nuestro sustituto, en la cruz murió en mi lugar. Como murió en mi lugar, entonces no hay otra solución, no es por obras, es el camino del Cordero de Abel, es a través de toda la Biblia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nosotros vemos de que es nada más Cristo Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección para mí. Entonces ese es Romanos 5:8, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no es cierto? Entonces Romanos 5:8. Pero el número 3 es la decisión. Uno tiene que dar paso. Así, ese va a ser Romanos 10, 9, 10 y 13, que básicamente todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que yo digo, que si reconoce que tú eres un pecador y necesitas tener a Cristo en tu corazón, entonces hay una oración en tus propias palabras, obviamente, y sinceramente de su corazón, de orar algo así: Señor, yo reconozco que soy pecador y no merezco la vida eterna, pero hoy día quiero una vida diferente, una vida nueva. Yo abro mi corazón, te invito a entrar en mi corazón, salvarme de todos mis pecados, y yo quiero seguirte con mi vida. Cuando uno hace una oración invitando a Cristo, como dijo, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Con eso entonces podemos ver que dice 1 de Juan, capítulo 5, que dice que el que tiene el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida eterna. No es el nombre de la iglesia, es la presencia de Cristo en su corazón. Estas cosas os he escrito para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es para tener ese conocimiento. ¿Está Cristo en su corazón? Si no está Cristo en tu corazón, yo recomiendo que en este momento, terminando ese video, ponte de rodillas y abres tu corazón y invita a Cristo a entrar en tu corazón. Y si dice que yo creo que lo he hecho pero no me acuerdo, yo recomiendo que haga una confirmación, haciendo lo mismo. Señor, yo pienso que tiene que estar adentro, pero no estoy seguro, así que quiero confirmar mi decisión, como una renovación de voto de matrimonio. Yo quiero renovar mi decisión y te pido, si no está, que ahora en este momento sí pido que entre en mi corazón, salve de todo pecado y yo recibiré con mi vida. Hay tantos versículos bíblicos, Efesios 1:13, que dice que y habiendo creído en Él fuiste sellados. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. No hay ningún caso de rechazo. Incluso el versículo 39 dice, y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no echo fuera, y todo lo que me diera no pierdo yo nada o nadie, sino que resucite al último, el postrero día. Así que si no estás seguro si Cristo está en tu corazón, el propósito de ese video es sencillamente mostrar que es tiempo de abrir tu corazón y aceptar a Cristo en su corazón, una vez para siempre. Es lo más importante en toda su vida. Gracias.